desaprueba. La formativa la vamos a hacer como lo venimos haciendo desde el primer semestre. Yo les voy a hacer tickets de salida, los cuales ustedes van a tener que resolver en plataforma. Y la sumativa es la fecha que se ha organizado para que ustedes puedan presentar. Son pruebas de 15 preguntas más o menos. Y obviamente todo lo que se evalúa, todo lo que veamos en clase, ¿no? Vamos a esperar que esto se proyecte ahí. Como muy bajito este aparatito. A ver, se ve bien a esa altura, ¿no? Sí. Lo dejamos ahí. El objetivo. En la casa, por favor, me indican los que están a través de la pantalla si están viendo mi pantalla con el objetivo de la clase. ¿Sí o sí o sí o no? Se ve, gracias Belén. Nosotros vamos a comenzar entonces desde el día de hoy a trabajar este objetivo que trata sobre aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento que involucran las funciones exponenciales y logarítmicas de forma manuscrita con uso de herramientas tecnológicas. Bien, entonces tengan en cuenta el objetivo porque este es el objetivo con el que vamos a trabajar todo lo que queda el segundo semestre. Bien, por supuesto vamos a ver varios temas allí, lo vamos a ir fraccionando, vamos a ir de a poco y vamos a partir desde lo más básico, para que ustedes conozcan qué es una función y cómo se compone. Si ustedes pueden leer allí, ¿cierto? Allí nos dicen que nos vamos a referir a la función exponencial y logarítmica nada más. Por allá como en primero medio, segundo medio, tal vez ustedes vieron funciones lineales, funciones afines, que son como las funciones con las que se da pie al tema de las funciones para después los que gusten el próximo año quieran ver la electiva, por ejemplo, de límites. Esto nos va a servir mucho. Bien. Los compañeros que están copiando el objetivo, cuando terminen, por favor, me indican para seguir. Bien. Mucho frío, ¿no? Tranquilo. Sabroso el día hoy. La semana pasada hizo unos días, mucho frío. Bueno, hoy no ha salido mucho el sol tampoco, pero no está tan frío. ¿Cómo estamos en casa? ¿Están observando bien la pantalla? ¿Se escucha bien el audio? Gracias, Lisette. ¿Ustedes son el grupo 2 o grupo 1? 1. Necesitamos que este grupo siga rindiendo. Primer semestre rindieron bien. Salimos bien la mayoría en matemáticas. ¿Estamos ya? ¿Sigo? ¿Todos? Sí. ¿Qué es una función? Vamos a partir desde acá. Miren, yo este material lo dejo cargado en la plataforma Moodle, en la carpeta de teoría, ¿sí? Para el que tal vez no se ponga a copiar todo, lo puede luego descargar de allí, ¿bien? Y si pueden copiar como lo más importante, lo que a ustedes les va a servir un poco más. Y ya déjenme correr. Ya sí puedo correr este para mí. Por ahí. Igual como les digo, si les genera algún conflicto visual allí, yo les voy a cargar luego eso en la plataforma Moodle. Ustedes van a poder descargar el contenido, ¿bien? Para que lo puedan repasar. Bien, ¿qué es una función entonces? Una función, antes de dar el concepto, es cuando ustedes en algún momento trabajaron ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones las cuales involucraban números y involucraban letras. Por ejemplo, cuando ustedes veían que se escribía 2x más 3 igual a 0, algo como esto.
Esa letra X se le llama variable, o es conocida como una variable, y es la que va a hacer que la ecuación cambie, ¿cierto? Cambie su resultado final. ¿Qué quiere decir? Que para diferentes valores que yo le dé a esa letra X, pues la ecuación va a tomar un valor determinado también. Las funciones son más o menos similares y por eso es que en algún momento a ustedes se les dio ese contenido, para que ustedes pudieran conocer cómo se representa. Ahora, las funciones en matemáticas nos sirven para modelar diversas relaciones entre distintos fenómenos o situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana, ¿bien? Que tienen una causa y efecto. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros por hora recorridos por un vehículo depende de la velocidad, ¿cierto? Que el área de un cuadrado dependa de la longitud de su lado o que el costo de la producción está en función al valor de los materiales utilizados. Para colocarles un ejemplo sencillo, ustedes van a ir a un supermercado, ¿cierto? Y van a comprar, les voy a colocar un solo producto, arroz. Entonces, para ustedes saber, ¿cierto? La cantidad de dinero que van a cancelar por la cantidad de arroz que lleven, se podría crear una función. Yo podría decir que, a rayar aquí para no rayar ahí la pizarra, yo podría decir que, por ejemplo, que F va a ser la cantidad de dinero que yo voy a pagar, ¿cierto? Voy a decir que 400 es el precio del kilogramo de arroz y voy a decir que X es la variable. ¿Y quién es esa variable X? La cantidad de arroz que yo compre. O sea, si yo llevo 1 kilo de arroz, entonces voy a pagar 400, ¿cierto? Si llevo 3 kilos de arroz, pues voy a pagar 1200. Y así sucesivamente va a ir aumentando el monto según la cantidad de arroz que lleve. Esto es como un ejemplo bastante básico, o ordinario tal vez diríamos, para describir una función. La idea es que ustedes vean que esta f, que yo le puse f por ser función, generalmente se escribe como i, la variable i. Y esa variable i va a ser una variable dependiente. ¿Bien? ¿Por qué va a ser una variable dependiente? Porque ella va a depender de los valores que tome la variable x. ¿Ven? Como les mencionaba, si x toma 1, pues y va a valer 400. Si x vale 2, y valdría 800. Y así. ¿Qué pasó, compañero? ¿Tiene sueño? Sí. Vaya al baño, lávese la cara. Ah, bueno. Seguimos. Bien. Esto que ustedes ven ahí en los circulitos es como un conjunto, ¿cierto? Cuando ustedes vieron tal vez el término de los conjuntos, y ven que como que cada figura de estas tiene o corresponde a un número, y en este caso es al número de lados que tiene. Si ustedes revisaran el triángulo en rojo, que estoy encerrando, valga la redundancia, en rojo, se señala al 3. ¿Por qué al 3? Porque el triángulo tiene 3 lados. El verde también tiene 3 lados, por eso va al 3. El que está en naranja, que es un pentágono, va al 5 porque son 5 lados. Esto también es para que le vayan dando ustedes el sentido a lo que es gráficamente una función. ¿Bien? Un poquito más adelante vamos a ver que las funciones son como una máquina en la que usted introduce algo, hay un proceso y sale un producto. Más o menos por este estilo, solo que obviamente referido a las matemáticas. ¿Cómo vamos en casa? ¿Se entiende lo que se ha explicado hasta ahora? El concepto bastante sencillo, ¿cierto? ¿Aquí vamos bien? Teoría. Es necesario dar la teoría, tal vez no dé sueño aquí como el compañero. Pero es necesario que ustedes tengan la teoría porque después van a saber de dónde se hacen los cálculos. Los conceptos básicos de una función. Una función es una relación entre dos magnitudes o cantidades, por ejemplo x o f de x, de manera que a cada valor de la primera magnitud llamada preimagen, aquí ya vamos involucrando otro término, preimagen, le corresponde un único valor de la segunda llamada imagen. Y ahí es donde estaba la referencia de los conjuntos, algo parecido a lo que se puso allá, en la esquinita, que es una función. ¿Qué quiere decir? Que a cada valor inicial le va a corresponder uno final. ¿Bien? Para irnos dando entonces la idea gráfica o en conjunto de lo que es una función. La primera magnitud o preimagen se dirá que es la variable independiente. ¿Bien?
por lo que hacía la referencia hace un momento con el arroz y todo el tema de que la X era la variable independiente porque es los valores que yo voy a ir introduciendo. ¿Bien? Eso va a ser entonces la preimagen. Y la segunda magnitud o imagen que se deduce de la primera, se dirá que es la variable dependiente, en el caso de la y. Por ejemplo, si la variable independiente es x, la variable dependiente será la función de x, o sea, la función evaluada en ese valor de x. ¿Bien? Y se lee f de x o función evaluada en x, la cual generalmente se designa con la letra y. Entonces se dirá que y es una función de x o que y depende de x. Es cuando yo escribo esto. Y va a ser igual, ¿cierto? Voy a escribir aquí m para decir que m es cualquier número y que la x es la variable independiente. Escrito algebraicamente, yo digo entonces que los valores de y van a depender de los valores que tome la variable x. Ahora, al conjunto inicial de partida, donde están las preimágenes, se le llama dominio. Ojo con estos conceptos, dominio, porque eso nosotros lo vamos a necesitar, ¿cierto? Y vamos a tener muy claro, vamos a necesitar tener muy claro lo que es el dominio en una función. ¿Bien? ¿Qué se abrevia cuando ustedes lo vean escrito por allí? DOM, don, dominio, ¿sí? La D, la O y la F. Y entre paréntesis la F. Y al conjunto final o de llegada, donde están las imágenes, se llama codominio. Y se abrevia con las letras, como ustedes ven allí, CODOM, codom, y entre paréntesis la F de función. Al conjunto de todas las imágenes de una función se le llama recorrido o rango. Bien, repito. Al conjunto de todas las imágenes de una función se le llama recorrido o rango. Y se abrevia como REC, rec de recorrido de la función. El recorrido es un subconjunto del conjunto de llegada codominio, donde puede suceder que el recorrido sea un conjunto más pequeño que el codominio o que el recorrido coincida exactamente que el codominio. Tal vez la teoría a ustedes les parezca un poco como medio enredada allí, ¿cierto? Pero ¿qué me interesa a mí que ustedes rescaten de esta lámina? Tres términos importantes: dominio, codominio y rango. Esas tres cosas son muy importantes y por supuesto que nosotros aquí las vamos a profundizar. Vamos a ver cómo vamos a encontrar cada uno de estos términos dentro de una función. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para poder identificar qué función tenemos y cómo vamos a evaluar la función. Recuerden que como el objetivo les mostraba al comienzo, vamos a trabajar con la función exponencial y la función logarítmica, nada más. Pero para nosotros llegar allí a empezar a trabajar con cada una de estas, tenemos que tener bien claro estos conceptos. ¿Bien? Un poco más gráfico y retomando el ejemplo que ustedes vieron al comienzo, de la figurita que tiene figuras geométricas. Una función es una relación entre dos variables entonces, o entre dos magnitudes. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Van a haber dos magnitudes, y o x e y. De tal manera que cada valor de la primera, conocida como el dominio, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo tengo en la entrada de la función es el dominio. Eso que yo acabo de encerrar en rojo sería el dominio. Vamos ya dándole claridad entonces. El dominio es lo que va al comienzo, ¿cierto? Con lo que partimos nosotros. Bien. Le corresponde un único valor de la segunda, llamada imagen. Esta segunda parte se le conoce como imagen o codominio, ¿cierto? Codominio. Vamos a manejar el término de codominio. Ahora, ¿cuál sería el resultado final aquí? Porque ese resultado final va a ser el rango. ¿Bien? El rango. Noten algo importante, y es que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 figuras geométricas allí, ¿cierto? De diferentes colores en el dominio. Y en el codominio tengo muchas opciones. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. O sea, tengo 7 opciones. Sin embargo, la respuesta a ese conjunto, a la salida que va a salir de allí, que es el rango, serían los números a los cuales están identificados con una flecha, ¿cierto? Por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 5. 1, 2, 4 y 5. Quiere decir que la respuesta o el rango de este conjunto sería 1, 2, 4 y 5.
quedando por fuera el 3, el 6 y el 7. Esos valores no corresponden, ¿cierto?, al rango de ese tipo de función. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué no corresponden? Porque las figuras geométricas que yo tengo en el dominio, por ejemplo, no hay ninguna, ¿cierto? No hay ninguna que tenga 7 lados, para dar un ejemplo. No hay ninguna que tenga 7 lados. ¿Bien? Esta que ustedes ven aquí, aquí parece que hubo un pequeñito error en la flechita, ¿sí? Porque ven que esto es un triángulo. ¿Ah? Esa debería ir direccionada al 3. ¿Se nota eso? Pero, ¿Sí o profesor, no? Por los 3 lados que tiene. Ahí la profesor, indicaron hacia el 5, pero un error seguro allí en la gráfica. En casa igual, ¿vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Consulta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Por supuesto. ¿Le indicaron dónde, sí? ¿Le indicaron dónde están las ubicaciones de los baños? Sí, porque vaya nomás. Pero el tema de los protocolos, creo que ahí como que designaron los baños. aló, Andrés, ¿qué pasó? Yo. ¿Qué significa ese yo? profesor, pero ¿por qué no se pone, por qué no ¿Yo se no pone? entiendo o yo entiendo? No, Continuemos. Dominio, codominio y rango. Los 3 conceptos importantes de los cuales yo les hacía referencia hace un momento. Recuerden que esto les va a quedar a ustedes. Ah, Andrés, pregunte. No se preocupe, devuelvo a Andrés aquí. ¿Qué pasó? Hay una consulta a un compañero, así que devolvimos un poquitito. Diga, Andrés, tranquilo. Lo importante es que le quede claro tu duda. Esperemos a ver que nuestro compañero allí pregunte. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Se nos congeló? Ay, la segunda figura tiene 6 partes. ¿Por qué no pone el número 6 en el rango? La figura número, ¿cómo me dijo? 6. ¿Cuál será la 6? 1, 2, 3, 4, 5. La que está en morado, ¿se refiere a la que está en morado? Me imagino que es la que está en moradito, ¿cierto? Esa que está en morado, efectivamente, ahí igual tienen o se han equivocado en la gráfica. Esto yo lo tomé de un texto. Entonces, aquí. Tendríamos que corregir la ubicación, ¿cierto? Porque son 6 lados. Muy buena anotación, Andrés. Y yo aquí debería agregar entonces tanto el 3 como el 6. ¿Ven? Porque son las figuras que corresponden. ¿Quedó eso claro aquí también? El compañero allí nos hizo una aclaración muy valedera. Muy bien. Genial, Andrés. Continuamos. Ahora, veamos el término o el tema del dominio, del codominio y del rango. Estos 3 conceptos importantes, que ustedes repito, y son muy importantes, tal vez les hago mucho hincapié en esto, pero deben tenerlos muy claros para poder resolver un ejercicio, ¿cierto? Donde muchas veces a ustedes se les coloca una función y se dice, por favor, indique cuál es el dominio de la función. Por favor, identifique cuál es el rango o el codominio de la función. Si tienen claro todos los conceptos, van a poder dar respuesta, ¿cierto? De forma correcta a una pregunta de ese tipo. Bien, hay nombres especiales para lo que puede entrar y también lo que puede salir de una función. Ojo con esto. Nombres especiales de lo que puede entrar y lo que puede salir. Lo que puede entrar en una función se llama dominio, ¿cierto? Lo hemos dicho ya repetidas veces. Dominio entonces es lo que yo tengo al comienzo, ¿sí? Lo que es posible que salga de una función, eso se llama codominio o codominio. El codominio entonces son como todas las opciones que yo tengo, ¿cierto? Vamos a decir, dentro de un grupo de números, pero no todos son soluciones. Sin embargo, son opciones más no soluciones.
y lo que en realidad sale, ¿cierto?, de la función, a eso se le llama rango o imagen. Son las opciones o las que me dan a mí una respuesta a la función que yo esté evaluando. ¿O alguien más? Bien. Y tengo un ejemplo. Este ejemplo ya me lo dan a mí escrito como forma de función y es que tengo 2x más 1. Observen que tengo entonces 2x más 1. ¿Quién es la variable independiente allí? La x, ¿cierto? Yo le voy a ir dando valores a x. Para cada valor de x, la función va tomando un resultado cada vez más diferente. Ejemplo. El conjunto A es el dominio. Muy bien, el conjunto A es el dominio porque esto me lo da el ejercicio. O sea, yo como profesor, yo podría escribir un ejercicio y yo digo, bueno, yo quiero que el dominio sean estos números, del 1 al 4. Y por eso ven ustedes que ahí están entonces del 1 al 4 escritos, ¿cierto? Acá. Eso va a ser el dominio. Es lo que va a estar a la entrada, ¿cierto?, de la función. Entonces, el codominio, les damos a ustedes varias opciones, muchas opciones. Desde el 1 hasta el 10. Pero ustedes tienen que evaluar la función. ¿Para qué evalúan la función? Para poder encontrar cuál va a ser el rango, ¿cierto? Si yo les digo que x vale 1, tendrían que evaluar esta función. ¿Cómo lo hacen? Donde esté la x, pues van a colocar el 1, ¿cierto? De esta forma. Por lo tanto, les queda 2 por 1, 2, más 1, 3, ¿cierto? Y por eso ustedes ven que cuando el número 1 está acá, tiene una flecha que redirecciona o que lo indica hacia el 3, porque el 3 va a ser el resultado de resolver o de evaluar la función en ese número. Lo mismo sucede con el 2. Si yo ahora reemplazo el 2 en esa función, voy a tener 2 por 2, 4, más 1, 5. Por eso ustedes ven que el 2 se está indicando hacia el 5. Lo mismo pasa con el 3. El 3 sería 2 por 3, 6, más 1, 7. Por eso ven que el 3 está indicado hacia la flecha del 7. El 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Por eso ven que el 4 está indicado hacia la flecha del 9, ¿cierto? Entonces, los que me dan a mí soluciones posibles, en este caso, ¿cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles serían? Andrés me hace una pregunta, me dice, siempre se multiplica y se suma. Eso va a depender, Andrés, de la función que ustedes tengan, ¿bien? En este caso, como la función dice que es 2x más 1, ¿cierto? Esta es la función. Esa función me está diciendo que para cada valor que yo le dé a x, lo debo multiplicar por el 2. Porque recuerden que cuando tengo un número y al lado hay, perdón, tengo una letra y al lado hay un número, eso indica un producto, ¿cierto? Mientras no haya en el medio de ellos dos una suma o una resta, eso indica un producto. Bien, entonces en este caso, pues yo multiplico y después sumo. Pero vamos a suponer que la función dice así, x más 3, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo le dé un valor a x, lo tengo que sumar con el 3, nada más. No tendría que hacer más nada. Entonces, todo va a variar dependiendo de la función que yo tenga como ejercicio. Todo va a variar dependiendo de esa función. En este caso, como la función es 2x más 1, pues yo sí tengo que multiplicar cada valor de x por el 2 y luego sumarle ese valor de 1. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles serían los valores entonces del rango para esta función? Van a ser el 3, ¿cierto? Que fue una solución. La otra sería el 5, ¿cierto? Que es otra solución. El otro sería el 7, ¿cierto? Que es otra solución. El otro sería el 9. Esos serían entonces los valores del rango o de la imagen de esa función. ¿Quién va a ser el dominio? ¿Quién sería el dominio? La entrada, los números del 1 al 4, ¿cierto? Todo es el dominio. Y el codominio van a ser las posibles soluciones. En este caso, son los números desde el 1 hasta el 10. Generalmente, cuando a ustedes se les pregunta, se les hace una pregunta de este tipo, ustedes lo deben responder así como está aquí abajo, entre llaves. Dentro de las llaves, ustedes pueden decir, el conjunto del dominio, del codominio o del rango son estos números.
O muchas veces un ejercicio queda abierto, por ejemplo, y ustedes pueden decir también que el dominio va a ser el conjunto de todos los números naturales. Y se pueden encontrar con esto. El dominio va a ser igual a n, donde n representa a los números naturales. ¿Bien? Cualquiera de esas opciones de ustedes representar o de dar una respuesta son válidas. Siempre y cuando que estén en el análisis correcto del ejercicio que ustedes tengan, ¿no? ¿Que vamos a hacer ejercicio? Por supuesto que sí. Recuerden que la matemática, bueno, la teoría es muy necesaria porque les da a ustedes el pie de dónde sale cada término, de dónde sale cada concepto, pero a través de los ejemplos es que ustedes van tomando fuerza, ¿cierto? En el cálculo operacional de cada contenido. Seguimos acá. Partes de la función. Lo que sale entonces ya sabemos que es el rango. ¿Bien? Lo que sale de esa función es el rango. Depende de lo que nosotros ponemos en el dominio, o sea, al comienzo. ¿Bien? Pero nosotros podemos definir el dominio. ¿Qué creen ustedes? ¿Nosotros podremos definir el dominio de una función? ¿Sí o no? Recuerden que el dominio es lo que entra. Lo que hay como está en azul. Pero nosotros podemos definir el dominio. Es como una pregunta. ¿Podría yo definir cuál es el dominio? Bien, Andrés. Por ejemplo, si yo coloco la función como la anterior, 2x más 1, yo puedo darle los valores que yo quiera al dominio, que son los valores de la entrada. ¿Qué creen ustedes? Sí, por supuesto. Al dominio yo le puedo dar los valores que yo considere, ¿cierto? Donde yo quiero que se evalúe esa función. O sea que yo le puedo dar esos valores al dominio. Bien. De hecho, el dominio es una parte esencial de la función, dice acá. Un dominio diferente da una función diferente. Por supuesto que sí. Porque si ustedes me dan a mí 2x más 1 y me dicen que el dominio es 1, 2, 3, 4, ya vimos que nos iba a dar 3, 5, 7 y 9. Pero si yo les digo, no, el dominio ahora va a ser 15, 20, 30 y 40, pues por supuesto que el resultado o la imagen va a ser un número diferente a 3, 5, 7 y 9. Bien. Y tenemos un ejemplo aquí y ustedes ven que gráficamente hay como una caja allí. Porque como yo les hacía referencia al comienzo, las funciones son como si tuviésemos una máquina a la cual nosotros le metemos algo, se hace un proceso y sale un resultado final. Entonces, por eso se asimila como un proceso mecánico. Ejemplo. Una simple función, como la función de x, que es igual a x al cuadrado, en este caso la función es x al cuadrado. La pregunta que me hacía, por ejemplo, Andrés hace un momento, que si siempre se multiplicaba y se sumaba. En este caso la función es x al cuadrado. Así que yo ahí no tengo que ni sumar ni multiplicar. Simplemente eso es una potencia, ¿no? Es una potencia, x al cuadrado. Donde x va a tomar cualquier valor. Depende el dominio que yo le haya dado, ¿cierto? Ahora, puede tener dominio lo que entra, los números de contar. Miren, aquí yo puedo decir entonces que yo le voy a decir a esa función que los números a partir del 1 hasta el infinito, por ejemplo. Desde el 1 hasta el infinito van a ser el dominio. Quiere decir que x va a comenzar 1 al cuadrado, después 2 al cuadrado, después 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, así hasta el infinito. ¿Bien? Por lo tanto, el rango será entonces el conjunto D. Pues si yo digo que comienza por 1, por eso ustedes ven que entonces empieza aquí el resultado en 1, ¿no? 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4, por eso ustedes ven que ahí está el 4. 3 al cuadrado es 9, porque estamos simplemente evaluando la función. En algún momento por allá vamos a suponer que llegamos al 10. 10 al cuadrado, entonces por acá van a ver ustedes que el resultado va a ser 100, por ejemplo. Si elevo 10 al cuadrado. ¿Ven? Por lo tanto, si yo lo veo como una fábrica, hago mi cajita, hago mi máquina y digo que voy a darle entrada a 1, 2 y 3 y ocurre el proceso de la función y la salida es 1, 4 y 9. ¿Bien? Ahora noten algo importante. En este caso, yo como digo que hay unos puntos suspensivos allí, yo puedo decir que el dominio van a ser todos los números positivos desde el 1 hacia arriba, hacia el infinito, ¿no? O sea que yo ahí estaría hablando
Por ejemplo, yo podría definir el dominio como, para dar una respuesta un poco más amplia, yo podría decir que van a ser todos los números enteros que se representan con la Z, y yo no quiero que entren allí decimales, ¿cierto? Positivos. ¿Ven? Esa es una forma de yo representar el dominio de estas funciones. Coloco el símbolo de los números enteros, que es la Z, y coloco allí el positivo como un subíndice o como un exponente. De esa forma yo estoy diciendo de que ese dominio van a ser todos los enteros positivos. ¿Bien? Eso es cuando yo no le pongo una definición, digamos, limitante al dominio. Porque como ustedes ven que este ejemplo me da 1, 2, 3 y como que siguen unos puntos allí suspensivos, puedo yo indicar que yo estoy marcando hacia el infinito el comportamiento del dominio. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que son todos los enteros. Bien. Ahora tengo otra función. Y esta función se llama g. Bien. G, y sin embargo, tiene la misma variable independiente que la función f, o sea, x elevado al cuadrado. Bien. Esto puede tener como dominio los enteros, y aquí ya me ingresan negativos, ¿ven? Tengo menos 3, menos 2, tengo menos 1, tengo 0, 1, 2, 3. También tiene puntos suspensivos. En este caso, para este ejemplo de acá, yo podría decir, ¿cierto?, de que el dominio van a ser todos los enteros. Y no le coloco ni positivo ni negativo. Cuando yo digo enteros, está tomando todo el conjunto de esos números. Quiere decir los positivos y los negativos. Si ustedes observaran las respuestas, fíjense que siempre el rango les están dando números positivos. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Cuando yo evalúe, por ejemplo, menos 3, x menos 3. Cuando yo evalúe x menos 2. Cuando yo evalúe x menos 1. Cuando yo evalúe por allá x menos 10. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo evalúe con la función g de x igual a x al cuadrado, siempre me dé un número positivo? ¿Qué recuerdan ustedes de las potencias? El signo que lleva es igual, sí. A ver, vamos a ver, hacer por acá un cuadrito para explicar algo de eso. Si yo tengo la función dice que es x al cuadrado, ¿cierto? Y entonces yo voy a evaluar, por ejemplo, x menos 4. Entonces yo voy a evaluar menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto da menos 4 al cuadrado? ¿Cuánto? En casa, ¿cuánto les da? Menos 4 le va al cuadrado. Bien, 16. Recuerden que una potencia, ¿cierto? Si yo tengo 4 elevado al cuadrado, significa que tengo que multiplicar 4 por 4. Multiplico tantas veces la base como el exponente me lo indique, ¿no? Es 16. Ahora el signo. ¿Qué pasa con el signo? También multiplico el signo, las mismas veces que el exponente me diga. Y el exponente es 2, entonces debo decir menos por menos es más, ¿no? Ley de los signos. Menos por menos, más. Entonces esto me queda, voy a colocárselo ahí como para no dejar más 16. Entonces observen ahora, vamos a decir que la x ahora es menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le va a dar esto? ¿Todos de acuerdo? 9 positivo. 3 por 3, 9. Y menos por menos, más. Vamos a suponer entonces que ahora yo voy a evaluar cuando x vale menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto les va a dar esto? 1 positivo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? Señoritas, caballero aquí respondió muy bien. En casa, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Por qué hice ese paréntesis allí con esa función de x elevado al cuadrado? Gracias, Antonella. Porque a partir de acá, yo puedo recordar una propiedad de las potencias o una característica de las potencias que me dice lo siguiente. Cualquier base
¿cierto? Negativa, la base, recuerden que es la X, cualquier base negativa que esté elevado a un exponente positivo, perdón, es positivo no, a un exponente par, el 2 es par, ¿no? Siempre me dará una respuesta positiva. Repito, cualquier base negativa elevada a un exponente par siempre me va a dar positivo el resultado. Siempre, esto es una ley matemática. ¿Eso no? ¿Sonó sus teléfonos o sonó esto que está que se apaga? Esto parece. ¿Se entiende eso? Que les quede bastante claro. Cuando ustedes vean x elevado al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo, el resultado. Porque el exponente es un número par. Sucede lo contrario cuando el exponente es un impar. Si ustedes estuviesen, por ejemplo, x elevado al cubo, a la 3, a la 5, a la 7, en ese caso el resultado les va a dar un número negativo. ¿Bien? Porque aplica siempre la multiplicación de los signos. Yo tengo, por ejemplo, x elevado al cubo a la 3, pues tendría que multiplicar menos por menos es más, y luego más por menos es menos. Bien, por eso es que les daría entonces negativo ese resultado. Bien, ¿alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Bien. La próxima clase, la próxima semana en realidad, vamos a avanzar en la clase y al final vamos a hacer un ticket de salida. ¿Bien? Los que, bueno, pero ustedes creo que vienen solo esta semana, ya la próxima están en casa y en otro grupo, ¿cierto? Porque los compañeros que estén de forma presencial, los tickets de salida, como se hacen en la plataforma Moodle, por el tema de que yo no les puedo pasar a ustedes hojas ni ustedes me pueden devolver a mí nada físico, lo van a tener que resolver en las tardes. Después de las 15 horas, ingresan a la plataforma y según lo que vemos en clase, resuelven los tickets de salida. Bien. Ahora, aunque las dos funciones toman la entrada y la elevan al cuadrado, operan en diferentes conjuntos de entrada y por eso se dan salidas diferentes. En este caso, el rango de la función g de x, la que tenía los valores negativos, incluye también al 0. ¿Bien? Noten eso importante. Mira, lo importante allí era que... esto es lo que está que se apaga. Durmió. Noten que la función era x elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero yo le di dos funciones. Se lo di para x y también se la dimos para g de x. La g un poquito aquí más grande. Para estos dos valores, yo le di entonces la misma función. Una función exponencial, x elevado al cuadrado. Sin embargo, el dominio se lo di diferente. Para la primera función yo le di solo valores positivos. Para la segunda función yo le di valores tanto negativos como positivos y le di más valores. De hecho, le incluí el 0. Por eso ustedes ven que los resultados dan diferentes, ¿ven? Y esto es lo que yo le hacía referencia. Yo puedo tener la misma función, pero todo va a depender del dominio, de los valores iniciales que yo le dé a esa función. No es que ustedes van a tener los mismos resultados si el dominio es diferente. Que les quede eso muy claro. Bien. También tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, la función de x siempre da resultados distintos, pero la función g de x puede dar la misma respuesta para dos entradas. Y en este es el caso que yo les hacía referencia al uso de la potencia. Observen ustedes que teníamos dos entradas con el mismo número, solo que eran de signos contrarios, ¿no? Teníamos el -2 y teníamos el 2. Pero como ustedes observan que la base era x y el exponente es un número par, siempre me va a dar 4 positivo, en el caso del 2. ¿Sí? Siempre me va a dar positivo. Ahora, si yo hubiese tenido, por ejemplo, vamos a suponer que no tengo x al cuadrado, sino que tenía 2 más x, vamos a suponer que ahora es esta, y yo tengo -2 y +2 como entrada, ahí me va a dar diferente, porque si yo evalúo con el 2 positivo, me va a dar 4, pero si yo evalúo con el 2 negativo, me va a dar 0. ¿Ven? Es diferente entonces, y todo va a depender de ¿qué?
de la función que yo tenga, ¿bien? Así que ustedes deben de tener mucha criticidad, buen ojo para saber lo que tienen enfrente de un problema, ¿no? Matemáticamente hablando me refiero. Tienen que fijarse muy bien entonces qué problema tienen y cómo van a afrontarlo dependiendo del tema de la función. Entonces, nótense, vamos a ver aquí la última parte. Así que el dominio es una parte muy importante de la función. Ya lo hemos visto por qué es tan importante. Porque dependiendo de los valores que tenga el dominio, voy a obtener resultados. ¿Bien? Finalmente, chicos, para dejar la clase hasta acá, esta teoría, vamos a resumir un poco. ¿Qué hemos visto importante? Dominio, codominio y rango. ¿Bien? Son las partes importantes y principales de una función. Necesitamos conocerlas, necesitamos manejar esto, cómo se evalúa la función. Por eso la clase del día lunes anterior, yo les hice en DATQuick una actividad donde ustedes me ayudaban a hacer algunas evaluaciones de algunas ecuaciones. Y es por eso, porque vamos a tener que evaluar, ¿cierto? Vamos a tener que evaluar. Ahora, para nuestras clases, los que vienen presencial o los que estén en casa, igual se pueden apoyar con una calculadora científica. Yo de hecho cargo una, que nos puede facilitar, ¿cierto?, para cálculos. Cuando ustedes vayan a la universidad, igual esto les va a servir mucho, así que si empiezan a usarla desde ahora, yo les podría enseñar algunas cosas si es que no saben usarla muy bien, por ejemplo, pero no es difícil. Ustedes van a poder calcular fracciones, van a poder calcular algunas derivadas integrales, por ejemplo, que lo van a usar después, más adelante. Y este tipo de funciones también las van a poder evaluar allí, que también les va a facilitar los cálculos más rápidos. ¿Bien? Ojo, esto es electivo, el que lo quiera hacer. No vayan a pensar que yo les estoy exigiendo que tienen que traer una calculadora. Entonces, dominio, rango y codominio. Tres aspectos importantes a manejar. En la teoría la vamos a dejar hasta acá y la próxima clase del día lunes. Recuerden que los días miércoles vemos es un refuerzo de PTU. Vamos a continuar entonces reforzando un poco de esto y al final vamos a hacer un pequeño ticket de salida que vamos a ver cómo nos fue con el manejo de lo que es el dominio, el rango y el codominio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta en sala? Entonces, acá. ¿Bien? ¿Quedó claro el concepto? En casa, señoritas, caballeros, ¿alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? ¿Queda claro entonces? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Parece que sí. Bien, chicos. Los compañeros que están en sala, en este momento, pueden hacer uso de su celular si ya si quieren, mientras les tocan el timbre. Los compañeros en sala, perdón, en la casa, me colocan su presente en el chat, por favor, que voy a pasar a tomar su asistencia. Bien.